Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo Entre Líneas e Ideas. Estamos empezando el mes de julio y como ya saben, todos los meses empezamos con un libro nuevo. En esta ocasión estamos estrenando libro, autor, con un catálogo que él empieza, pero ya tiene un amplio catálogo, ¿no? En cuanto a escritura se refiere, ¿verdad? Y el libro es Alas Negras. Hola, Rocky, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Así es, hoy nos acompaña Xiomar Sarasúa, autor, narrador, un creador que nos lleva a explorar cuevas, a la naturaleza y lo más profundo del ser humano, la parte oscura y la parte luminosa. Bienvenido, Xiomar. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación Gracias. a este podcast de Entre Líneas e Ideas con Flor, con Rox. Feliz de estar con ustedes. Igualmente. Sí, muchas gracias. Gracias. Y queremos empezar más o menos por el principio. ¿Qué fue lo primero que apareció en tu mente de Alas Negras? ¿Una imagen, uno de los personajes, un recuerdo? ¿De dónde nace la necesidad de contarla? Bueno, la idea, pensaría yo, surge de una cueva. Surge necesariamente de una cueva. La idea original para poder construir una historia nace en una cueva e inmediatamente después de un niño. Ahí empieza a configurarse una idea que tardó varios meses en construir el concepto que está detrás de Alas Negras. La gran provocación viene de poder enfrentar dos elementos que para mí siempre han estado metidos en mi cabeza, que es cómo balancear los conceptos de fe y los conceptos de ese pragmatismo que nos caracteriza como ser humano. Les voy a platicar un poquito sin spoilear el libro, pero verdaderamente es una novela que te atrapa. Te empiezas a leerla y desde que empiezas en una cueva, ¿no? Y empiezas a leer y empieza toda esta situación, toda esta historia de que entran a la cueva, se pierden en la cueva, salen de la cueva y resulta que salen de alguna u otra manera transformados, ¿no? Es una historia que se desarrolla en una de las cuevas de arte rupestre más importantes, ¿no? Del mundo, en Francia, prácticamente en la región de Aviñón. Yo cuando lo empecé a leer, empecé a sentir así hasta como thriller policíaco, ¿no? Conforme pasaban las hojas, yo decía, ay, no lo voy a soltar ahorita porque quiero seguir leyendo, porque quiero saber quiero saber qué pasa, sí. ¿No? Y qué pasó y no. Y luego me llama mucho la atención en la novela la precisión con la que manejas el tiempo, la precisión con la que manejas los lugares y la precisión con la que citas a determinados santos. Y no cualquier santo. No, o sea, yo siento que entraste ahí en un punto, pues, de mucho trabajo, ¿no? De mucha investigación, de mucho, ¿no? Sí. Siempre he considerado que la parte de escritura tiene varios elementos. Unos elementos es poder traer parte del realismo a la historia y es ese realismo el que realmente captura. Y efectivamente, a pesar de que hay mucho arte al momento de construir, de redactar, de narrar las historias, también hay mucha investigación. Sí. Creo que la investigación, a pesar de ser novelas de ficción, la investigación te permite acercarte al lector trayéndole ese realismo que está buscando. Y bueno, sí, costó mucho trabajo hacerla porque a pesar de ser lugares que la mayoría no conozco, el poder traerte esa realidad, traerte esa credibilidad de la historia, se requiere un poquito de investigación. Sí, no, yo creo que mucha, y se ve mucho trabajo, se ve que hay ahí mucho trabajo de investigación, tanto para la cueva, ¿no? O sea, tanto lo que es la cueva, porque de verdad hay que leer la novela para entender por qué les mencionamos tanto a la cueva, porque además tiene como un doble simbolismo, ¿no? ¿No? Siento que la cueva es este lugar en donde surge la transformación. Yo creo que es parte de los elementos que tuve la suerte de encontrar para poder capturar la atención de estos lectores que son ávidos
bueno, meterse en el suspenso, meterse en el misterio, y creo que la cueva nos brinda ese elemento fabuloso, ese elemento místico, profundo, natural, al cual todo ser humano se rinde ante ese tipo de cosas. Si aparte le agregas esa parte del rupestre, cuevas pues, más que milenarias, Sí. impresionantemente antiguas, creo que encapsula uno el concepto que uno quiere de misterio. Así es. Y yo creo que se logró muy, muy bien. Mucho, como dice Floriana, por esta investigación que se nota tan clara, Sí. tan bien fundamentada. Yo soy bien chismosa y cada vez que estoy leyendo un libro, uso mucho Google Earth, ¿no? Y entonces, a ver, ¿y esa calle cuál? A ver si es cierto que está esa calle. Y ahí voy, y sí, claro, en la esquina está la comisaría en Aviñón, no sé qué, la carretera que va y que los lleva, y tardan 1 hora. Todo esto se me hace súper lindo que un libro esté sustentado, porque efectivamente te hace adentrarte y creértela mucho más. Sí, es más fácil entrar en una novela cuando te están brindando elementos que son reales, ¿sabes? O sea, cuando la historia, además cuando la historia tiene un matiz de ficción, ¿no? Porque tiene la historia tiene un matiz de ficción, pero está combinada perfectamente bien este matiz de la ficción con los hechos reales, ¿no? Con toda esta parte, además con características en los personajes, o sea, aquí quiero, ¿no? Muy humanas, ¿no? Personajes que te encuentras en el día a día y que te encuentras pues, en las noticias, en tu casa, gente conocida. Y entonces son personas que te hacen sentirte parte de la novela, ¿no? Como que alguien te está platicando una historia cercana a ti, a pesar de la ficción. Yo creo que la ficción no necesariamente tiene que alejar de la realidad. Creo que una novela como esta, a pesar de que te lleva al límite, al límite de lo normal, digamos, para no llamar sobrenatural, creo que el gran tema para uno como escritor es poder mantenerte en esta realidad. Esta precisión de los datos, esta precisión de los horarios, que son personajes que están ahí atrás de la novela, el tiempo, la ubicación. Creo yo que son elementos necesarios para poder mantener al lector en este mundo real y que se la crea y que se adentre en ello. Diferente a una novela de ciencia ficción, diferente a una novela que sucede en el espacio. Estas novelas creo que lo difícil es poderte mantener en esta realidad creíble para todos nosotros. O estas, hace como 3 libros platicábamos, ¿te acuerdas de estos mundos? Paralelos. De los mundos paralelos. No es un mundo paralelo, es ciencia ficción, pero no es un mundo paralelo, porque existe en el mundo, porque esta transformación de los personajes transcurre dentro de la cueva y transcurre de una manera... ¿Cómo te inspiras? O sea, ¿qué resulta que da para crear este concepto de alas negras? ¿Qué son las alas negras? Tendrías que leer el libro. No, ya lo leíste. Ya. Pero yo creo que el concepto realmente que viene detrás del libro son 2 piezas fundamentales. Una ciertamente es la cueva, el simbolismo que la cueva tiene, que es misterio, que es esa oscuridad que siempre llena al hombre. Miedo, llamaste tú ahorita transformación. Ciertamente cuando uno entra a uno de estos lugares, siempre sale renovado por alguna razón. Porque te enfrentas a algo que desconoces, a algo que le tienes miedo, a algo que te inunda más allá de lo normal. Es realmente un episodio en tu vida que es especial. Enfrentarte a esa gran naturaleza, y más cuando tiene tantos años y milenios detrás de ahí. El otro concepto son, lo que me preguntabas, que son las alas negras. Si ustedes se ponen a pensar, las alas es probablemente uno de los símbolos más conocidos para identificar lo divino, lo puro. Los ángeles. Entonces, cuando tú combinas el tema del misterio, lo oscuro, con lo divino, de ahí viene realmente la inspiración de poder construir a través de esta historia, a través de esos elementos,
estas famosas contradicciones que el ser humano tiene. Pero fíjate, son alas por lo divino y negro podría... La oscuridad. ¿Por la oscuridad? Bueno, dentro de una cueva es difícil encontrar unas alas blancas, pero sí, o sea, creo que los elementos se van conjuntando para construir la temática de este libro. Okay. Creo que fui afortunado en encontrar este título porque realmente encapsula las dos ideas fundamentales que quise juntar detrás de la historia. Así es. Sí. A mí el título, en lo personal, me fascina, me gusta mucho, me parece muy místico y sí creo, ahorita que lo estamos platicando contigo, creo que es esta dualidad, ¿no? Las alas, lo divino, lo puro, la inocencia incluso, Así es. ¿no? Y negras, pues es la oscuridad, es lo más profundo. Puede ser incluso la oscuridad dentro de nosotros mismos, que la manejas creo que muy bien en muchos de los personajes. Sí. Hay uno en particular. Sí, hay uno en particular que sí dices, ¿qué lado claro tiene este personaje? No, por favor. Dime el sacerdote, ¿no? Sí, es del que estamos hablando. Que precisamente es el personaje del que estamos hablando. Es esta persona que maneja una dualidad, que maneja toda una... O sea, de estas vidas como frustrada, ¿no? Es un personaje como frustrado, como arrepentido, que vive totalmente en el lado oscuro, ¿no? En el lado oscuro del lado humano. Es interesante la percepción que cada quien tiene de los personajes. ¿A ti qué percepción te da en particular el sacerdote? Déjame, cuando pensé en cómo representar esta dualidad entre lo que es la fe, la creencia, lo divino, versus el pragmatismo del ser humano, la frialdad, la búsqueda de hechos, de cuestiones que realmente pueda palpar. Obviamente una de las figuras va hacia la parte religiosa, un sacerdote. Y creo que la imagen que yo quise rescatar son de esas personas donde de una forma poética, creo que el mundo religioso es su mundo. Están completos dentro del mundo religioso. Ajá. Viven dentro del mundo religioso. Pero yo lo veo de una manera poética. Ellos viven, respiran, comen dentro de ese mundo religioso. Sí. Ahora, dentro de ese mundo puede existir tonalidades, fanatismos que nos llevan, espero, a los extremos. Al comportamiento que quise reflejar en este personaje. Sí acabas comprando, o sea, perfilando perfectamente bien al sacerdote. Obviamente, lo que provoca en cada uno de nosotros es diferente. Sí. Porque también depende el lente con el que estés mirando a este personaje. Pero en sí, yo no veía maldad en él. Simplemente lo que veo es que es una persona que está encapsulada en este mundo, en el mundo religioso. Fíjate que a mí, de manera particular, él como personaje me llevó del sentimiento de la tristeza a la compasión. Sí. O sea, sí pasé por la compasión, sí dije, ha de ser tormentosísimo vivir en una, ¿no? Sí. En una cosa como la que él vive. Por eso es que tienen que leer el libro, para entender. Y después al coraje. Sí. O sea, sí, viajé así. Viajas por todas las etapas emocionales. Sí me llevó el personaje. Si lo haces, creo que tuve éxito en poder reflejar, retratar. Yo no sé si fielmente, pero por lo menos conscientemente estas almas que están de nuevo metidas en un mundo ajeno a todo lo demás. A mí, perdón, sí. Yo veo mucho más terrenal al sacerdote, porque pues yo así soy. Y desde el principio me cayó muy gordo, ¿no? O sea, ese tipo de gente no me gusta, ¿no? Así como, haciéndose lindo, pero en realidad allá atrás soy un demonio.
chismosito, metiche. Creo que si lo que querías era eso, lo lograste muy, muy bien a mí. Pero Me mira, repulsiona. o sea, mira la percepción que tenemos, o sea, de un mismo personaje, una misma novela, ¿no? Y el desarrollo que se va dando, o sea, cómo va, conforme transcurre la novela, vamos interpretando al personaje y vamos desenvolviendo. Que tú lo hayas captado, o sea, a lo mejor desde el principio, y yo sí pasé por estos... Poco a poco lo fuiste no queriendo. No queriendo, Yo desde el exacto. principio. Si me permiten, es interesantísimo los sentimientos que provocan, pero si me permiten, yo creo que cuando uno habla de este personaje, lo que yo quise reflejar es al ser humano detrás de un pensamiento. Y este personaje no deja de ser un ser humano. Claro. Por mucho que esté en un mundo religioso, por mucho que esté con creencias, no deja de ser un ser humano, que tiene que convivir, que tiene que interactuar, que tiene que sobrevivir, que tiene que atraer, que tiene que caer bien, que está preocupado por su posición. Luego tiene que salvarse, y luego tiene que salvarse. Y al final hace un acto de constricción, de Sí. arrepentimiento. Entonces, al final, si uno quita la película, el lente de este concepto religioso, lo que termina siendo es un ser humano desnudo como cualquiera de nosotros. Claro. Entonces, bueno, ojalá haya conseguido poder generar creo Sí, que muy sí, bien. bebé, dos lectoras. Es uno de los personajes más fuertes, sin ser el principal ni mucho menos, pero con un muy bien definido, creo. Sí, lograste, yo creo, un gran perfil en él. Sí. Ojalá. Sí, ojalá, de tener sentimientos de todos. Sí, 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 Ya está sí, aquí. ve, ya tienes aquí una muestra, ¿no? sí, Ya tienes sí. aquí una muestra. Ahora, hablando de otro personaje, la agente Claire. Claire, ¿verdad? ajá. ¿Por qué es una mujer? Ella a mí me encantó. Sí. ¿Qué es? Es estar de moda, que las mujeres hoy pueden hacerlo todo. ¿Tiene algún rasgo en particular que tenga que ser mujer para poder hacer esto? ¿O es simplemente una casualidad de la vida? Fíjate, es curioso, pero yo ni siquiera lo había pensado de esa forma. Ni siquiera lo había pensado. De hecho, la historia comienza con un personaje masculino. Ajá, sí, claro. Y yo siempre digo que las historias te van llevando poco a poco. Y en un momento la historia escogió que el mejor personaje para continuarla era una mujer. Si yo tuviera ahorita que intentar explicar o justificar por qué una mujer, porque creo que la historia necesitaba un personaje duro, firme, pero que tuviera una sensibilidad especial. Y creo que las mujeres en el DNA tienen mayor sensibilidad que los hombres. Entonces, era parte de que ese carácter pudiera mostrar de una forma natural esa dureza con esa sensibilidad, porque el personaje lo necesitaba. El personaje necesitaba poder tener esa dualidad para que pudiera permitirse navegar entre la dureza de los hechos, entre la firmeza de confirmar lo que ha sucedido, con una mente abierta, sensible, de poder entender el mundo que se le estaba ofreciendo. Entonces creo que el personaje de Claire me brindó eso. No fue un concepto ni machista ni feminista, es simplemente que a veces las historias te exigen un personaje que tenga esas características. ¿Y por qué no conservaste al antiguo jefe de policía? Estuvo presente todo el tiempo. Todo el tiempo, Sí, pero no lleva o sea, era el mentor de Claire, es el mentor de Claire, ¿no? Así es. Y entonces a lo largo de la historia te das cuenta de que él es como su Pepe Grillo, ¿no? y le tiene que ir diciendo por dónde vaya y cómo camine, y sin decirle abiertamente o explícitamente por dónde, ¿no? Cuál es el camino. Siempre sugerido. Siempre sugerido, exacto. Y con mucha ironía, ¿no? Bueno, me encantó. Sí. O sea, a mí ese manejo de, ¿no? Cómo decir las cosas, ya me vienes a interrumpir otra vez, ¿no? O sea, me encanta. Eso me encanta. Yo creo que los escritores, es difícil que te alejes
de tu propio background, de tus propias historias. Y yo creo que en mi vida he tenido esa clase de mentores, o en ocasiones he sido esa clase de mentor, un poco por el background mío. Entonces, fue uno de los personajes más fáciles de desarrollar. Es curioso, es como tu propia experiencia te ayuda a contribuir en ese tipo de personajes. Y es un personaje, yo no diría simpático, todo lo contrario. No, es duro. Pero fundamental, para esta historia también. Sí, ese sí me cayó bien. Sí, Lo quieres, sí, y con aunque todo, es duro, sí, la dureza y la ironía, ¿no? Y el sarcasmo, ¿no? Porque pero viene sabio y también con su sensibilidad, también tiene esa parte sensible de digamos, esta parte mística del libro. También la tiene. En algún punto es el que le dice, tienes que dejar el mundo racional para entrar en este mundo, ¿no? En donde, para podértelo explicar, tienes que ir a ese lado del... Fíjense, una de las cosas que a veces es difícil construir de los personajes es de que cada personaje tiene que tener una historia, a pesar de que no esté contada en el libro. Sí. En este caso, el personaje del que ustedes hablan, que es el inspector, Martin Frey, él también tiene una historia de dolor, una historia que define su relación con la iglesia y define su relación con la sociedad, con el mundo. No tiene ese carácter nada más porque sí. de gratis, tiene una historia y cada uno de los personajes, si ustedes se pueden ver, realmente tienen una historia paralela a la historia central del libro. Y creo que otra vez eso le da un poco de autenticidad a cada uno de los personajes. Los hace ser creíbles. Sí, claro. No se comportan. Sí, porque no nació ayer para el libro. Así es. Para él. Exacto. Trae bagaje, trae cosas, trae aprendizaje. Él, corrígeme si estoy mal, más o menos yo lo ubiqué como entre los 60 altos. Sí. ¿Sí? 60 bajos, pero sí, ¿Sí? En época de jubilación. Exacto. No, que ya vio todo en la vida, que ya sufrió. Que ya pasó viudo. Y le da la perspectiva de poder aconsejar de la manera en la que aconseja. Porque no es su hija, pero fue su discípula, ¿no? Pero le tiene como un cariño especial, ¿no? Se ve ahí una relación como ayudar. La quiere ayudar, exactamente, la quiere ayudar. ¿no? Sí, eso es muy lindo. Esa relación se me hace muy linda y también muy bien construida, ¿no? Muy bien llevada, muy bien llevada. Sí, es una... Llevamos 3 personajes y los 3 muy bien llevados. Gracias. Sí. Ahora, el personaje que podría ser el principal, el que empieza, con el que empieza el libro. Este niño, ¿no? Empieza siendo niño y luego se convierte en un adulto igual, lleno de contrastes, de luces y de sombras, lleno. No. A mí me parece increíble esta parte en donde te dio la posibilidad. Salir de la cueva te renovó, ¿no? Te regresó al mundo, ¿ok? Y resulta que ese es tu enojo. De las primeras veces que yo describía mi propio libro, decía, es una novela de misterio. Después yo mismo tuve que replanteártela. Que replantearla, porque realmente es una novela que habla de las características humanas. Es una novela que explora diferentes perfiles, diferentes experiencias, diferentes comportamientos de los seres humanos. Uno no sabe de qué estar agradecido, uno no sabe qué es lo que tiene que ver, uno no sabe qué es lo que ocultas, uno sabe muchas cosas que pasan de forma diferente en los diferentes personajes. Y el personaje que tú hablas, Rox, de John, es una persona compleja. Es una persona compleja porque parece ser bendecida. Y esa bendición es una maldición para él. Sí. Tanto que transforma y nos lleva a un final inesperado. Pero de nuevo, creo que lo que hay que rescatar son esas complejidades, esas contradicciones que suceden en los comportamientos del ser humano. Sí. Y no hay que hacer juicios a la primera. Exacto. Entonces, en la vida. Sí, claro, porque uno cuando empieza a leerlo y conforme avanza la novela dices, bueno,
es nacer nuevamente, ¿no? O sea, en el caso de los niños que se perdieron dentro de la cueva, les vuelvo a decir, lean la novela para saber cómo entran a la cueva y cómo salen de la cueva. Él, de manera particular, dirías, bueno, fue la oportunidad de su vida de poder vivir, de poder desarrollar plenamente todas las capacidades de un ser humano y de repente... De donde lo vemos nosotros. Exactamente. Incluso sus padres, ¿no? Pues sí, una bendición. Es una Qué bendición. bueno. Lo que ha pasado aquí es un milagro, porque además lo que pasa, pues sí podrías considerarlo como un milagro, ¿no? O sea, no son cosas que digas, ay, esto se da en el día a día, o no, o sea, entro y salgo y ya soy otra. No, y aquí sí hay una transformación que científicamente los médicos no se podían explicar. El sacerdote quería obligatoriamente, a fuerzas, ponerle el tema o el adjetivo de milagro, ¿no? Para que fuera un milagro. Y entonces empezar a desarrollar su propio concepto, ¿no? Aquí hay como historias paralelas, ¿no? Porque todo tiene y convergen dentro de la cueva, ¿no? Uh-huh. Fíjate, interesante. Inclusive la palabra milagro, uno podría decir, ¿está en lo sobrenatural o está en el mundo real de nosotros? Ajá. Y milagro es una palabra que usamos todos los días. Yo me atrevería a decir, independientemente de la fe, independientemente que milagro ya lo tomamos como algo que sucede en nuestro mundo real. Y de nuevo, el libro, a pesar de que es una ficción, no es ciencia ficción. Es una ficción, sí, pero que todos los elementos los trae a este mundo real en el que estamos viviendo. Que era otra de las grandes premisas, que el libro no saliera de ese espectro creíble, realista, en el que vivimos. Pues yo creo que lo lograste. Sí, yo también creo que lo lograste. Sí, ese era uno de tus objetivos, creo que está sí, muy bien logrado. No te fuiste a la ciencia ficción de lleno y tampoco genera situaciones que no son creíbles. Así es. Lo intentamos por lo menos. No, pues súper, se logró. súper. Se logró. Para quienes aún no han leído la novela Alas Negras y hoy nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué les dirías para que se animen a entrar en este mundo? Yo lo que creo es que Alas Negras es realmente una invitación o una provocación para cualquier persona que tenga mente abierta. El gran objetivo era poder construir un puente entre cosas que realmente parecen contradictorias. En este caso, hay muchas en el mundo, pero en este caso, algo que es antiguo, primitivo en nosotros es el poder contrarrestar lo que es la fe, cuestiones divinas contra la parte terrenal, la parte real, la parte de hechos. El libro pretende no dar una respuesta, pero pretende encontrar un área común entre esas dos dualidades, en esos dos extremos. Pero lo que está detrás es realmente construir un puente para que las personas seamos más empáticas, podamos escuchar opiniones diferentes y que este puente realmente genere conversaciones. En este caso del libro, de temas reales, temas actuales, temas que suceden todos los días y que muchas veces nos negamos a discutir. Porque seremos juzgados, porque diremos una palabra maldicha, pero siempre que causan conflicto y en la mayoría de las veces se evita la discusión. El libro creo que es una buena propuesta para tener una discusión sobre un terreno más cálido, más fértil para intercambiar ideas. Nos lleva a los extremos, en las emociones, en los sentimientos, en los puntos de vista, pero creo que termina juntando los dos extremos un poco a tal de que nos permita tener una discusión sin fanatismo, sin pragmatismo puro, algo de donde salga algo bueno. Entonces, realmente, para el que no lo ha leído, si hay una mente abierta, creo que es una gran provocación en la que creo que vamos a encontrar un poco más de conocimiento de lo que es el ser humano. Padrísimo. Pues, ¿qué sigue para nuestros
siguientes capítulos. Capítulos. Vamos a hablar de arte rupestre, ¿no? No nos queda de otra más que hablar de arte rupestre. Vamos a hablar de 2 ciudades verdaderamente lindas en donde se desarrolla toda la novela. Es la zona de Aviñón, ¿no? Y esta es Montpellier, Aviñón. Y también vamos a tocar la abadía de Mont Saint-Michel, que es un espectáculo del lugar. ¿No? ¿Y qué otra cosa Y después vamos a cerrar, también tienen que volver a ver nuestra siguiente entrevista. Sí, claro. Donde ya Siemar nos va a platicar sobre él. Cómo llegó a ser escritor, por qué está haciendo esto que hace. También una parte interesantísima de una persona llena también. Una transformación. Aquí volvemos a tener una transformación. Así es, ¿no? Así es. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Véanos todos los lunes en Spotify y en YouTube. Y recuerden que entre las líneas de un libro, las ideas no tienen límites y nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Se los agradezco. Así es. Y recuerden que entre las líneas de un libro. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.